Y ahora sí. Vamos a ver. Este ejercicio. Para mí este también es un poco fácil, porque no es tanta cosa extraña, nomás es formulitas y fórmulas. A ver, nos dice el ejercicio. Una barra, a ver, no puedo quitar esto. Una barra de longitud ubicada a lo largo del eje X tiene una carga total Q. Nos habla de la carga total de la barra. Que tiene una densidad de carga lineal uniforme, lambda es igual a carga total sobre la longitud. Esa es como que una pequeña formulita, pero este ejercicio es aparte. Es parecido al que vimos de la barra, pero este no estamos trabajando con la barra que empieza en el origen, por así decirlo. Aquí nos dice un punto que tenemos que calcular el potencial eléctrico en un punto P ubicado en el eje Y, una distancia A del origen. Entonces, esta distancia de aquí va a valer A. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Si hablamos de lo que es encontrar el potencial eléctrico, tenemos que utilizar la fórmula de potencial eléctrico, que era esta de aquí, esta formulita de aquí. Pero como es una barra formada por diferentes segmentos, ese diferencial de potencial eléctrico va a cambiar. Así que nos queda escrito como diferencial aquí y diferencial acá. O sea, cuando es diferente la cosa cuando trabajamos con algo total a con algo segmentado. Cuando trabajamos con algo segmentado, tenemos que integrarlo para hallar el total. Así que como tenemos aquí un dq, vamos a utilizar el despeje de la vez pasada. El despeje que era lambda por dx. Y esta L que está aquí es la L de esta formulita de aquí. Traten de más que nada aprenderse cuáles son las fórmulas que van a aplicar en cada momento. Básicamente lo que reemplacé en vez de dq es esto que tenemos aquí, de x sobre l. Es un despeje un poco parecido al que tenemos en el otro ejercicio, solamente que aquí tenemos una l. Y tenemos la q ya integrada, pero estamos trabajándola como diferencial. Por eso es que tenemos ahora cada diferencial de x. Como tenemos diferenciales a ambos lados, lo que vamos a tener que hacer es integrar a ambos lados. Integramos aquí e integramos acá, pero son integrales definidas. Son definidas porque estamos trabajando con una barra en diferentes segmentos, pero que es de longitud L. Es de longitud L. Es una barra de longitud L. Así que estamos trabajando la integral definida desde 0 hasta la longitud final, que es L, desde 0 hasta L. Nuestra constante sale de la integral, porque no afecta en nada. Ahora tenemos aquí falta una D, lambda de x. Esta lambda también pudo haber salido de esta cosa de aquí, pero la dejo adentro porque va a realizar una cosa que es integrarla y dejarla simplemente como Q. La deja como Q. ¿De qué forma? Integra desde 0 hasta L. La integral con respecto a la X, ¿verdad? Se ponen a realizar en una calculadora la integral de esto que tenemos aquí. Aquí se las pongo al lado para que sea mejor. Integral de dx sobre la raíz cuadrada de al cuadrado más x al cuadrado, que es lo que hace que simplemente esto de aquí lo toma como si fuera una sola letra, como lo toma como si fuera u. Y lo que hace es que la pone así, el logaritmo natural de lo que tenemos ahí. Y, a ver, déjenme borrar esta parte de aquí. Ya. Lo que es la parte del integral, yo no me voy a enfocar, porque esa parte del integral, traten de ustedes integrarla, porque lo importante aquí es que entiendan cómo se hace el proceso del ejercicio, que es lo más importante. Ya sabemos que el integral nos queda esto que tenemos aquí, ¿verdad? Nos queda esto. ¿Qué es lo que pasa? Este lambda de x se nos convierte en una q mayúscula, porque es como decir integral de dq, se convierte en una q mayúscula.
Y la parte que tenemos aquí se nos queda como logaritmo natural de lo que tenemos aquí. ¿Sí o no? Así nos queda expresado. Aquí faltó ponerle la L. La L queda también afuera de la integral, porque también es una constante. Nos queda simplemente expresado de esta forma. Y esta R que tenemos aquí, lo vamos a reemplazar por la raíz cuadrada que tenemos acá, que es por Pitágoras. Son cosas que ya les he explicado hace un momento. Vuelvo a repetir lo que hicimos, ¿ya? A ver, escribimos en diferenciales la fórmula de potencial. Luego lo dejamos en términos de X. ¿Qué dejamos en términos de X? Este dq. Dq lo dejamos como lambda de X sobre L, que es la fórmula. Y ahora integramos los diferenciales. Y esta L queda fuera del integral. Este R queda como la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, como si fuera el triángulo que tenemos aquí, como hacemos en los ejercicios anteriores. Realizamos esta integral y nos queda esto que tenemos aquí, pero como es una integral definida, nos queda evaluado entre 0 y L. Integral definida queda evaluada entre 0 y L. Es decir, desde el origen hasta donde termina. Ya, ahora, como estamos evaluando, dejen borro para hacerlo aquí al lado mejor, esa parte de la evaluación que ya es un poquito, sale de la integral. Como estamos evaluando logaritmo natural de X más esa raíz cuadrada, lo pongo como tiene que ser, están al cuadrado por si acaso, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluarlo con L. Vamos a reemplazar en vez de la X al cuadrado, la L y le elevamos al cuadrado, ¿no? Aquí como así como tenemos aquí. Y en vez de el cero, porque tenemos que restar los valores que estamos evaluando, ¿no? Y en vez del cero, en vez de la X al cuadrado, voy a poner el cero aquí. ¿Qué nos queda? Raíz cuadrada de al cuadrado, ¿verdad? Es lo que tenemos acá, es A. Es pura matemática esto de aquí. Lo que hacemos es eliminamos la X y nos queda raíz cuadrada al cuadrado, que es lo mismo que decir A. Aquí nos queda logaritmo natural de lo que tenemos aquí, menos logaritmo natural de A, porque la X sí nos está eliminando. Básicamente es eso. Ya, una vez que tenemos esta parte de aquí, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que aplicar un poquito lo que es la propiedad de logaritmos. Cuando tenemos logaritmos con la misma base, es una suma, es una resta, lo que va a pasar se nos va a convertir en esto que tenemos aquí. Si tenemos una suma, se multiplican los argumentos. Si tenemos una resta, se dividen de esta forma. Se nos divide lo que está positivo para lo que está negativo. Y el logaritmo natural queda afuera de toda esta expresión. Acuérdense, el logaritmo natural de un argumento menos el logaritmo natural de otro argumento es lo mismo que el logaritmo natural de la división de esos argumentos. Argumento es lo que tenemos adentro de esta operación. ¿Se entendió lo que hice? Si no, repito de nuevo. Eso es todo con respecto al ejercicio 5. Solamente cambiar variables e integral, nada más. Escríbame si se entendió, si no, repito. Yo con gusto repito la parte que no se entendió. Bueno, voy a pasar al siguiente entonces. Ya, este de aquí. Este de aquí, hay dos formas de... A ver qué me escribieron en el chat. Ya. Hay dos formas de realizarlo. Esta es una forma y existe otra. Esta forma de aquí es la que está en internet, pero hay una forma que también es la que está en YouTube. Ambas llegan a la misma conclusión. Les voy a explicar cómo funciona esta forma y les voy a pasar el link de YouTube de donde es la otra forma. No sé cuál se les haga más fácil. Yo creo que ambas están igual de fáciles, solo lo que se nos complica es ver qué es lo que estamos trabajando, porque aquí viene un poquito lo que es los vectores. A ver, voy a explicar el ejercicio. Miren, tenemos una carga positiva aquí y una carga negativa acá. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos cargas de diferentes signos,
lo que son las líneas de campo van del positivo al negativo. Entonces nuestro campo va a pasar de la izquierda hacia la derecha, ¿ya? Pero a su vez, esta línea con respecto a este punto, porque lo que vamos a estudiar es este punto que tenemos aquí, nos emite una fuerza que lo empuja hacia arriba. Y la línea de acá es como que lo absorbe, es decir, es una línea que llega hasta acá, una segunda línea que llega hasta acá, ¿ya? Ese es el análisis de este ejercicio. Tenemos una línea que lo lleva hacia arriba y una que lo lleva hacia acá. ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad lo que va a tener al final es un movimiento en el eje de las X, ¿no? Como los ejercicios anteriores, como que tensan hacia un lado, hacia el otro y se queda en el centro. Así tal cual. Y ahora vamos con lo que es trabajar un poquito con esta parte. Tenemos diferentes campos eléctricos que nos dan unos resultantes. Vamos a trabajar por separado con cada uno. A ver, vamos a trabajar con el campo eléctrico uno, que es este que va para arriba, ¿no? Así que vamos a reemplazar la fórmula, la constante de Coulomb por nuestra carga uno sobre nuestro radio al cuadrado, que esa es la fórmula. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar. Aquí se nos forma un pequeño triángulo, ¿verdad? Esperen un momento que voy a hacer algo. Y ahora sí, disculpen. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos aquí, ay, me perdí. Ya, tenemos aquí un pequeño triángulo con respecto al uno. Tenemos que, ay, disculpen que está la perrita haciendo algo. Y ahora sí. ¿Qué es lo que vamos a trabajar nosotros como nuestra distancia R? Lo que vamos a trabajar es esta parte que tenemos aquí como una hipotenusa. Y sus componentes, para hallarla, sus componentes son lo que es la A y la Y. Así que por Pitágoras, esta R va a valer la raíz cuadrada de A al cuadrado más Y al cuadrado. Pero como estamos trabajando con R al cuadrado, ¿qué es lo que pasa con esa raíz? La raíz cuadrada se nos está elevando al cuadrado. Y cuando elevamos al cuadrado una raíz cuadrada, se nos elimina y nos queda simplemente lo que tenemos adentro. Es decir, nos queda A al cuadrado más Y al cuadrado. Porque ¿qué es lo que estamos aquí elevando al cuadrado? Una raíz cuadrada, que es la suma de las componentes al cuadrado. Ese es el análisis para lo que es el primer vector campo eléctrico. Vamos ahora con el segundo. Es así mismito, solo que estamos trabajando con el triángulo de acá, pero tiene las mismas magnitudes que son A y Y. Es como que son triángulos que se reflejan. Así que como se reflejan van a hacer lo mismo. Ahora, miren, esto ya es la parte de vectores. Vamos a trabajar con vamos a trabajarlo como vectores. Nosotros en vectores tenemos la notación para el momento de escribirlos, por ejemplo, 3i, coma, 4j. Esto no es nada del otro mundo, solamente es notación. Esto de aquí es por así decirlo como con respecto a la x y esto es con respecto a la y. Ya. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribirlos en términos de i y j, una notación en forma vectorial. Pero al momento de escribir con respecto a la i, estamos trabajando con componentes, así que nos queda coseno y seno. Y acá nos queda coseno y menos seno. Vamos a ver. Estamos trabajando con este campo eléctrico que tenemos aquí arriba, ¿no? Así que estamos trabajando hacia la derecha y hacia arriba. Por ende, en X va a ser coseno positivo y en Y va a ser seno positivo. Ahora el segundo vector, lo voy a marcar con otro color, ¿ya? Con color verde para que sea un poquito mejor. Vector que viene hacia abajo. Tiene componente en X positiva porque se mueve hacia la derecha, ¿no? Y componente en Y negativa porque se mueve hacia abajo.
Y hasta aquí tenemos marcado lo que son las diferencias de los vectores. Son como que paralelos, pero se mueven uno hacia arriba y uno hacia abajo. Y eso se evidencia en este signo que tenemos aquí. Al moverse hacia abajo, el segundo vector lo que hace es que nuestra coordenada y va a ser negativa. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a hallar este campo eléctrico resultante. ¿Cómo lo hallamos? Mediante una especie de suma de vectores. Si se acuerdan, en la suma de vectores habían varios métodos. Si lo ven esto de aquí, puede ser como una especie de paralelogramo, aquí y acá. Y lo que nos queda es lo que estamos trabajando, que es el vector resultante, el vector campo eléctrico. Ese es uno de los métodos. Otro es escribirlos de forma consecutiva, pero igual es válido. Aquí matemáticamente lo que estamos haciendo es eso, solo que es por así decirlo como que ya se salta la parte de explicar por qué, porque se asume que debemos de saberlo. Es un poco ya más vectorial esta cosa. Así que estamos trabajando primero en el eje de las X con este vector de aquí, ¿no? En el eje de las X. Y como estamos trabajando en el eje de las X, nuestro vector resultante va a ser igual a la componente X del vector que sube más el vector que baja. Ojo con la componente en X, con lo que se mueve horizontalmente. ¿Y qué es lo que se mueve horizontalmente? En el primer vector y en el segundo vector. Esto y esto es lo que se nos mueve horizontalmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a sumar y los ponemos aquí, su suma. Ese es el análisis vectorial para lo que es el campo eléctrico que se mueve hacia la derecha. Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el que sube y baja. Les dije hace un momento que se contrarrestaba, se eliminaba. Pero ¿por qué pasa eso? A ver, veamos. Aquí, en la parte de aquí, en las Y, tenemos la suma de nuestras componentes del campo eléctrico en el eje de las Y. ¿Qué es lo que vamos a sumar? Vamos a sumar estos que tenemos acá en el eje de las Y. Estos dos los vamos a sumar. Si se dan cuenta, son exactamente iguales, con signos diferentes, así que nos van a dar cero. Es como que yo te regalo una manzana y te la quito, te quedas con nada, así tal cual. Se nos queda en cero. Déjame bajar un poquito más. A ver, aquí hay unos pequeños errores de tipeo. En EX nos queda aquí coseno y acá también coseno. Si están copiando, corrijan esta parte. Y en las Y, ambos son iguales con signos diferentes, así que este de aquí es seno. Ya. Entonces, en el eje de las Y se nos elimina, porque el vector sube y vuelve a bajar, así que no tiene desplazamiento en el eje de las Y, no se mueve en el eje de las Y. Entonces, tenemos aquí, vamos a trabajar con la X, porque la Y se nos está eliminando. La X, aquí está. Aquí está lo que es la X. Tenemos esto de aquí más esto de aquí. Ambos son iguales y se están sumando. Tú sumas $1 más otro dólar que te queda $2. A ver, aquí no es pi, aquí es constante. Constante de Coulomb. Así. Nos queda lo que tenemos aquí, pero con el 2 afuera. ¿Por qué? Porque estamos sumando dos cosas iguales, ¿verdad? Ya. Entonces nos queda esta expresión de aquí. Nuestra componente del campo eléctrico en X va a ser igual a 2 por la constante por nuestra carga sobre lo que es la distancia r al cuadrado por el coseno del ángulo. Ya. Ahora, no se puede bajar un poquito más. Ya. Estudiamos bien, ¿no? Coseno del ángulo. Si nos situamos nuevamente en nuestro triángulo, ¿con qué ángulo estamos trabajando? Si tenemos que, a ver, tenemos esto que vale A, ¿verdad? Que es la distancia entre cada vector. Esto que vale R, esto que vale Y, que es la altura, coseno del ángulo, coseno que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Estamos trabajando con este ángulo de aquí. Su cateto adyacente, que es la A, y la hipotenusa. Así que coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa, esto de aquí está expresada en forma de exponente, pero en realidad es una raíz cuadrada. Es lo mismo.
Ahora, ¿qué es lo que hago? En vez de poner, aquí tenemos lo que nos queda. Perdón, déjenme ver. Aquí nos queda esto. Me corrijo acá nuevamente. Coseno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En vez de poner coseno, vamos a escribir lo que acabé de decirles, que es esto. Es decir, nos queda esto que tenemos aquí tal cual, pero multiplicado por coseno que vale esto. Es decir, esto tal cual multiplicado por el coseno que esto de aquí es lo que estamos multiplicando acá. ¿Qué es lo que hice? Simplemente cambiar. Reemplacé lo que es, en vez de coseno, lo que sabemos que vale coseno. Así que ahora vamos a realizar esta operación. Ah, otra cosa. Esto que está aquí no es Q, es una A. Porque acuérdense que es el cateto adyacente. Esta es una A, no, esta no es una. Esta es una A. Y lo de ahí, el de la izquierda, sí es una Q. Ahora, si se dan cuenta, aquí tenemos una multiplicación y tenemos exponentes y tenemos la misma base. Miren esto de aquí como si fuera una papa, ¿ya? Aquí una papa y una papa a la 1/2. Se está multiplicando. Cuando multiplicamos con la misma base, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. Papa más papa a la 1/2 nos queda papa a la 3/2. Por ende, al cuadrado más y al cuadrado por al cuadrado más y al cuadrado a la 1/2 nos queda al cuadrado más y al cuadrado a la 3/2. Este, este campo eléctrico en el eje de las X nos queda igual a nuestra constante de Coulomb por 2, que es el 2 que tenemos aquí, ¿verdad? Que es el momento de sumar por acá atrás, que ya lo vimos, por A, por Q, sobre esto que tenemos aquí abajo. Hasta aquí queda nuestra expresión. Esto de aquí me corrijo otra vez que es una A. Y esto es una A. Esta también es una A. Hasta ahí quedará nuestra expresión, pero aquí pasa algo. Y es que el ejercicio nos da una condición que nos dice que Y es mucho mayor que A. Y es mucho mayor que A. Y si Y es mucho mayor que A, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos Y al cuadrado más A al cuadrado? Y sabemos que Y es mucho mayor que A. Entonces esto va a ser aproximadamente va a ser Y al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí o no? Aproximadamente va a ser Y al cuadrado. Así que ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajarlo. Aquí, ¿qué es lo que hice? Sabemos que Y al cuadrado más al cuadrado es aproximadamente Y al cuadrado. Así que voy a poner aquí simplemente Y al cuadrado. Aquí tenemos una potencia de una potencia. Aplicamos lo que es la potencia de potencia, que es lo que nos dice que vamos a multiplicar los exponentes. 2 por 3, 6 dividido para 2, 3. Por eso nos queda Y al cubo. Nos queda expresado de esta forma. Esto que está aquí es aparte, es lo que les acabé de explicar. No va junto, va un poquito aparte, porque es lo que les acabé de explicar acá. Y entonces así nos queda expresado. Nuestro campo eléctrico resultante va a ser igual a la constante de Coulomb por 2 veces A por Q sobre Y al cubo. Esa va a ser nuestra expresión final. ¿Se entendió lo que hice? Fueron cosas un poco más sencillas las que apliqué, pero es que fueron también bastantes. Pura suma, resta y potencia. ¿Se entendió? Si no repito alguna parte, dígame que esto de aquí se los puedo repetir normalmente. No pasa nada. Y si el lunes tenemos física, creo que voy a ir un poquito más temprano, pero a ver si es que puedo repasar un poco allá por si alguien quiere estudiar conmigo. Ya listo. Eso sería todo entonces por lo que es física. Ya les voy a pasar la grabación. Ya les